Evangelio gira alrededor de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. La resurrección es central. Es por esa razón también que la resurrección ha sido atacada muchas veces. Es por esa razón también que sucedía esto en la iglesia de Corintio, esta confusión. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Hay resurrección o no? Porque la resurrección de Jesucristo fue atacada históricamente desde los comienzos de la iglesia primitiva. Esto fue atacado. Ahora, hermanos, negar la resurrección es negar el Evangelio. Negar la resurrección es negar el Evangelio mismo. Y esto es lo que había en el corazón de los hombres, ¿no? La incredulidad del corazón que llevaba a negar este hecho real, ¿no? A negar el Evangelio. Así que con eso en mente, vamos a meternos ahora sí en nuestro capítulo, nuestro pasaje. Porque de nuevo el problema de los corintios no era que ellos estaban negando que Cristo había resucitado. La incredulidad de los corintios no venía por ese lado, sino que ellos tenían una confusión en cuanto a su propia resurrección. Ellos tenían confusión en qué iba a pasar con el cuerpo después de la muerte. ¿Qué pasa con estos hermanos que perecieron? ¿Se acuerdan? Este era el mismo problema que había en la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? Ustedes recuerdan que Pablo escribe también para alentar con estas verdades, ¿no? De que vamos a estar con Cristo, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Ahora Pablo no va a escribir este pasaje para tratar de convencer a la iglesia de Corintios de que Cristo resucitó. No, porque si ellos son salvos, ellos ya creen en esto, ¿no? Ya creen en que Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado. Y Pablo dice en el versículo 11, este es el mensaje que hemos predicado, esto es lo que ustedes han creído, dice Pablo. Así que Pablo no está tratando de convencer a los corintios si es que Cristo resucitó o no, sino que Pablo quiere mostrarle que un día el creyente también va a resucitar con Cristo para vida eterna. Así que esta es la confusión que ellos tenían. Probablemente esta confusión, hermano, que esta iglesia tenía en cuanto a la resurrección, estaba influenciada por la filosofía de este mundo, ¿no? Este es el gran problema de la iglesia de Corintio, ¿no? Es que ellos dejaron que la filosofía de este mundo les siga influenciando, ¿no? Ahora, había filosofías, había religiones paganas de las cuales muchos de estos de los objetivos de estas religiones y filosofías era atacar la resurrección, era menospreciar el cuerpo, la carne, ¿no? Y se enfocaban más bien en lo espiritual. Y de esto se abre pero un montón de ideas y pensamientos. Yo quiero simplemente destacar algunas de las ideas que mayor dominio tenían en el pensamiento griego que influenció a la iglesia probablemente de Corintio. Ideas erróneas, ¿no? Que tenían que ver con esto, el ser humano después de la muerte. Algunas de estas religiones, recuerden, voy a nombrar algunas, simplemente dos, tal vez tres, a ver, quiero ser rápido acá, no quiero llevar mucho tiempo. Pero algunas de estas filosofías, religiones, enseñaban que el alma duerme mientras que el cuerpo muere, ¿no? El cuerpo muere, se desintegra, es lo que vemos que sucede, ¿no? Cuando vos vas ahí al cementerio y ves que están sacando huesos, ¿no? Porque el cuerpo empezó a desintegrarse, ¿no? Pero el alma y el espíritu descansan, ¿no? Esta era la idea, ¿no? O sea, lo material va a ser aniquilado, va a ser destruido, el cuerpo se va a desintegrar, pero el alma va a vivir. Entonces lo que ellos estaban pensando es, el cuerpo es algo desechable, ¿no? El cuerpo es algo que no tiene ningún valor. Si
Si ustedes recuerdan, esta era la filosofía del dualismo, ¿no? Que nosotros cuando hablamos del capítulo 6 recordábamos esto, ¿no? Cómo ellos empezaron a usar ese pensamiento para decir, bueno, ya que el cuerpo no es importante y el alma sí, vamos a dar rienda suelta a nuestro cuerpo, ¿no? Para el pecado sexual. Y Pablo dice, de ninguna manera. Ese cuerpo con el cual ustedes están menospreciando y practicando el pecado, ese cuerpo es del Señor y ese cuerpo un día va a ser resucitado. Pablo lo señala en el capítulo 6 también, ¿no? Ahora, lo que ellos pensaban es, bueno, la muerte lo acaba todo. Entonces, ellos vivían de esta manera, ¿no? Usando el cuerpo como un desecho, ¿no? De toda clase de pecado. La muerte va a destruir el cuerpo, pero el alma va a descansar. Esto es lo que ellos pensaban. Ahora, había otras religiones que hoy también se suele escuchar esto, ¿no? Muchas veces, ¿no? En conversaciones, personas que piensan de esta manera, pero esto era algo muy popular en los tiempos de la iglesia de Corinto, ¿no? Esta religión o esta filosofía que enseñaba acerca de la reencarnación. O sea, este proceso en el que, claro, el cuerpo se destruye, el cuerpo muere, se desintegra, pero el alma, el espíritu, es continuamente puesto en diferentes cosas, en diferentes formas, ¿no? Y digo diferentes cosas porque esto ha comenzado en un principio como, bueno, el alma de esta persona vive, nace en otra persona, ¿no? En otro bebé, ¿no? Hay otra persona que está ahora envasando ese alma, ¿no? Pero después ha seguido avanzando, ¿no? Y después los animales, ¿no? Se reencarnan en los animales. Hay películas incluso acerca de eso, que a veces parecen muy inocentes, se las dejamos ver a nuestros niños, pero están metiendo esta filosofía errónea, ¿no? Pecaminosa. Pero también en objetos, ¿no? En árboles, ¿no? En piedras. Nosotros estuvimos ahí en la selva y entonces ellos pasaban, algunos de los indígenas pasan por ciertas rocas y dejan ofrendas porque sus ancestros viven, el alma de sus ancestros vive ahí. O incluso hay muchos de ellos que cuando alguien muere lo queman y sus cenizas los ponen en algo que ellos hacen, que lo toman con diferentes materiales ahí mismo de la naturaleza, y entonces lo que hacen ellos es se lo toman, ¿no? Porque ellos están pensando, el alma de estas personas que murieron van a vivir eternamente en nosotros. Porque cuando yo muera, alguien me va a tomar a mí y a todos los que yo me tomé. Entonces sigue avanzando, ¿verdad? Así que ustedes pueden ir y tomar ahí también, si quieren, ofrecer. Pero fíjate, este pensamiento, esta filosofía de la reencarnación, alguien muere, su cuerpo es desechado, pero su alma vive, se va a otro lugar, ¿no? ¿Quién sabe dónde, no? Pero bueno, el dualismo era esta idea que gobernaba toda la filosofía, ¿no? Este concepto, esta idea de Platón, que el cuerpo es algo desechable, mientras que el espíritu es algo bueno, Así que, por alguna de estas razones, por alguna de estas tal vez filosofías que se fue infiltrando, que fueron escuchando, que se metió en un hogar de la iglesia y después empezó a hablarse y a recorrer, muchos de ellos empezaron a tener dudas, ¿no? Tener confusión en su mente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando una persona muera, ¿no? Su cadáver se va a desintegrar, va a resucitar. El alma es lo que realmente importa, el cuerpo no. Ustedes recuerdan cuando Pablo predica en Hechos capítulo 17, versículo 32, Pablo tuvo una fuerte discusión porque él habló acerca de la resurrección de los muertos, ¿no? Imagínate, esta idea era muy fuerte en ese tiempo, ¿no? Tanto así que Pablo se levantó y predicó en el capítulo 17, versículo 32,
y él menciona la resurrección de los muertos, y esto le trae mucho conflicto al ministerio de Pablo, al ministerio de Pablo. Ahora, de nuevo, no quiero hablar mucho acerca de esto, solo quiero mencionarte, por alguna razón la iglesia estaba confundida. Por alguna razón, ellos no dudaban de que Cristo resucitó, pero sí estaban dudando, bueno, ¿qué va a pasar cuando morimos? ¿Qué es lo que viene? Así que Pablo escribe este capítulo 15 para demostrar a los corintios que así como Cristo resucitó de entre los muertos, de la misma manera que Cristo resucitó, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido de su pecado, aquellos que han confiado en Cristo, el creyente, de la misma manera en la que Cristo resucitó, los creyentes van a ser resucitados. Ese es el tema de Pablo en el capítulo 15. De nuevo, hermanos, Pablo no quiere convencer a la iglesia de que Cristo resucitó. Porque si ellos no creen eso, entonces no son salvos. Nadie puede ser salvo si no cree en la resurrección de Jesucristo. Pablo les escribe para señalarles, recordarles, que así como Cristo resucitó, ellos van a ser resucitados. Hermanos, este es el tema del capítulo 15. El cuerpo del creyente va a ser resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, el cuerpo del creyente va a ser resucitado. De nuevo, había personas que no estaban negando la resurrección de Cristo, pero sí estaban escuchando a personas que la negaban. Sí estaban escuchando a personas que negaban la resurrección de entre los muertos. Por eso decían que Cristo no pudo resucitar. Si Él fue un hombre, entonces Él no pudo resucitar. Y entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros no podemos resucitar. Pablo va a aclarar esta confusión que traía desánimo. Por eso miren el versículo 58, este versículo que usamos muchas veces para, agradecerle a alguien que viene, que sirve, ¿no? que acompaña, que nos ayuda. Este versículo, miren el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, ese versículo nos está mostrando que esta verdad de que vamos a resucitar porque Cristo resucitó, tiene que animarnos, tiene que consolarnos, tiene que mantenernos enfocados, firmes en el servicio, viviendo para Dios, porque Cristo resucitó y el creyente va a ser resucitado. Bien, ahí capítulo 15, versículos del 1 al 11, vas a ver que Pablo va a mostrar de que Cristo ha sido resucitado de los muertos. Y Pablo va a mostrar en esos versículos que ese es el mensaje que ellos, que los apóstoles, predican. Todos los apóstoles predican este mensaje porque ellos han visto a Cristo resucitado. Porque este es el mensaje del Evangelio. Cristo ha sido resucitado y todo creyente verdadero cree este mensaje. Miren lo que dice el versículo 11. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Todo creyente verdadero cree este mensaje. Por eso Pablo no está tratando de convencer de que Cristo resucitó a los corintios. Ellos han creído este mensaje. Eso es lo que predicaron, eso es lo que han creído. Del versículo 5 al versículo 8 va a mostrar que hubo testigos de esa resurrección. Pablo va a dar una lista donde él mismo se va a poner al final de la lista y él va a decir: yo también soy un testigo ocular de ver a Cristo resucitado. Pero ahora Pablo va a dar argumentos para los creyentes que están confundidos, desanimados, para que ellos puedan pensar la verdad en cuanto a la resurrección. Bueno, miren, Pablo va a demostrar la resurrección de entre los muertos es una realidad. Y él va a mostrar esto señalando a Cristo, la resurrección de Cristo. Y señalando cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado. O sea, si todas esas filosofías
del mundo contemporáneo que se metían dentro de la iglesia, si eso fuera verdad, entonces Pablo va a mostrar cuáles serían las consecuencias. Miren la forma en la que Pablo quiere animar a la iglesia de Corintio, ¿no? Él quiere mostrarle lo contrario a la verdad para que ellos piensen, para que ellos puedan quitar esa confusión de su mente y tener claridad. ¿Cuáles serían las consecuencias si es que no hubiera resurrección? Si es que Cristo no hubiera resucitado. Miren el versículo, vamos a leer algunos versículos y los vamos a explicar. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Bueno, esta es nomás la lectura de esta mañana, ¿no? De nuevo, Pablo quiere mostrar cuáles serían las consecuencias que tendría la iglesia si es que Cristo no hubiera resucitado. Si es que la resurrección no es una realidad para el creyente. Entonces, en primer lugar, fíjate, la primera consecuencia que Pablo va a mostrar, vamos a ver algunas consecuencias en esta mañana, pero la primera que Pablo quiere mostrar es esta. Cristo no hubiera resucitado. O sea, si la resurrección de los muertos, si esta filosofía que estaba tratando de meterse dentro de la iglesia, si eso fuera verdad, entonces la primera consecuencia que Pablo quiere resaltar es esta, ¿no? Cristo no hubiera resucitado. Cristo no hubiera resucitado. Ahora, de nuevo, Pablo está mostrando cuál sería la consecuencia de que no existiera la resurrección. Pablo en los primeros versículos, del 1 al 11, él ya afirmó, Cristo resucitó. Cristo resucitó, esto es lo que predicamos, esto es lo que los corintios han creído, el versículo 11, hay testigos que han visto esto, el Señor Jesús se ha presentado resucitado a muchas personas, ellos afirman verlo, así que claro, Cristo resucitó, pero esta sería la consecuencia si esto sería una verdad. Cristo no hubiera resucitado. Miren el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, Pablo predica este mensaje. Pablo, desde que tuvo su encuentro con Cristo, desde que él vio a Cristo resucitado, este es el mensaje que Pablo predica, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Resucitó, miren ahí el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Le voy a mostrar del versículo 5 al 8 a quienes se le apareció Cristo, ¿no? Pero esta es la predicación de Pablo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Así que Pablo predica de Cristo que resucitó de los muertos y ahora él hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, frente a esta afirmación, frente a este pensamiento, a este comentario, a este murmullo dentro de la iglesia, Pablo se asombra, ¿no? Se asombra y él muestra su asombro con esta pregunta, ¿no?
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, si predicamos que Cristo resucitó, si han creído que Cristo resucitó, ¿cómo puede ser que haya algunos dentro de la iglesia que están pensando o que están afirmando esto? ¿Cómo puede ser que haya algunos dentro de la iglesia que no están confiando, no están creyendo en la resurrección de los muertos? Pablo se asombra frente a esto. Pablo desaprueba esta afirmación que algunos de ellos tenían, que algunos de ellos estaban creyendo. Ellos estaban dudando, algunos de ellos, ¿no? De nuevo, esto era por la filosofía, la influencia. Esto era porque ellos no supieron frenar toda esa información, toda esa falsa enseñanza. Ellos no supieron frenar las ideas y las filosofías del paganismo. No supieron cuidar su hogar. Dejaron entrar eso, ¿no? Porque pensaron, es algo inocente. No va a afectar de ninguna manera, pero ahora estaban confundidos. Ahora estaban desanimados. Y esta confusión le llevaba el capítulo 6 a dar lugar a su pecado. A dar lugar a su pecado. Esto estaba trayendo destrucción dentro de la iglesia por esta filosofía, el dualismo. Esto que dice, no hay nada después de la muerte. El cuerpo se va a desintegrar, así que sé feliz. Viví tu vida como vos quieras. Haz todo lo que puedas hacer para buscar la felicidad. Total, la vida es una sola y no hay nada después de ella. Usa tu cuerpo, dale rienda suelta para el pecado. Algunos también pensaban, no lo mencioné antes, pero algunos también pensaban que la resurrección era una resurrección espiritual y no física. De nuevo, menospreciando el cuerpo. De nuevo dándole rienda suelta al cuerpo para el pecado. Y Pablo dice, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que afirman, que dicen que no hay resurrección? Y miren, para darse cuenta y para afirmar, Pablo está hablando de la resurrección física. Porque él dice, no hay resurrección de muertos. Esta palabra muerto es la palabra para cadáver. Es la palabra para algo físico, algo corporal. Él no está hablando de una resurrección espiritual, como muchos de ellos afirmaban en ese tiempo. Él está hablando de una resurrección física, el cuerpo físico. Así que Pablo se sorprende. Pablo dice, si creyeron que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿cómo es que no creen en la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, dice Pablo. Esa es la primera consecuencia. Miren el versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, fíjense de nuevo, Pablo enfatiza, tampoco Cristo resucitó. De nuevo, hermanos, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Porque Cristo era hombre. La resurrección de Cristo fue ficticia, fue algo que se imaginó. Fue un cuento, fue una fábula que se armó, se pusieron de acuerdo algunos y entonces dieron este mensaje, empezó a correr. Es una fábula, no es real. Hermanos, si negamos la resurrección de los muertos, entonces Cristo está muerto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mirá lo que Pablo está tratando de, lo que Pablo usa para que ellos traten de entender, traten de aclarar esta confusión. Si es que ustedes están confundidos, dice Pablo, en cuanto a la resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y nosotros sabemos que Cristo resucitó, ¿no? Porque Pablo lo viene afirmando de una manera muy clara en los versículos anteriores, por todos los testigos. El versículo 20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. De nuevo él lo afirma, todo el capítulo va a hablar acerca de esto. Así que, hermanos, la resurrección de los muertos es un hecho real. Esto va a suceder. Esto es algo real. Porque Cristo resucitó. Si esto no es real, entonces Cristo no resucitó, dice Pablo. ¿Se dan cuenta? La resurrección es algo esencial. La resurrección de Cristo, de nuevo, Jesús no era una apariencia de hombre, ¿no? No
y se veía como un hombre, pero en realidad era un espíritu, ¿no? Era completamente hombre. Entonces, si los muertos no resucitan, Jesús no pudo resucitar a los muertos. Mire la primera consecuencia que Pablo señala, ¿no? Si es que la resurrección no es real, Cristo no hubiera resucitado. Pero en segundo lugar, miren otra de las consecuencias que Pablo señala en este pasaje, no solamente que Cristo no resucitó, sino que la predicación del Evangelio sería vana. Sería vana. En segundo lugar, la segunda consecuencia es la predicación del Evangelio sería vana. En el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Bueno, miren, lo que Pablo está diciendo es que si la resurrección de los muertos no es real, si es verdad lo que dice el mundo, lo que dicen las filosofías paganas, entonces Cristo no resucitó, pero ahora la predicación del Evangelio sería vana. Vana es entonces nuestra predicación. O sea, el mensaje que predicamos sería un mensaje vano. Esa palabra ahí, vano, es la palabra para algo vacío. Es la palabra para algo hueco, para algo sin contenido. Y Pablo dice que vana, hueca, sin contenido, es nuestra predicación. Miren ahí la palabra predicación, es la palabra para proclamación. Pablo usa muchas veces esta palabra, ¿no? Y está haciendo referencia a un vocero, al vocero del rey, aquel que se para y no da su mensaje, no da su apreciación sobre algo, sino que él va con un mensaje del rey. Y él se para y él predica, él proclama su mensaje. Y Pablo dice, si es que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó y nuestra predicación es hueca, es vacía, no tiene contenido. Sin la resurrección, entonces el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio ya no son buenas, son vanas, son vacías. Malas noticias, ya no son más buenas noticias, ¿no? ¿Por qué predicaríamos ese mensaje? Si no tiene contenido, no tiene valor. Si sacamos la resurrección, entonces no hay esperanza. Está vacío, no tiene sentido. Al menos que Cristo venciera el pecado, al menos que Cristo venciera la muerte, entonces de ninguna manera este mensaje tendría sentido. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó y la proclamación del Evangelio sería vana, sería vana. Pero no termina ahí, él menciona más consecuencias, ¿no? En tercer lugar, la fe en Cristo sería vana. La fe en Cristo. O sea, si la predicación del Evangelio es vana, si lo que proclamamos no tiene contenido, está vacío, está hueco, entonces la fe también es vana. ¿Por qué? Porque estamos creyendo un mensaje que está vacío, un mensaje sin contenido. Por lo tanto, la fe es hueca, es vacía, es sin contenido. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana y nuestra fe no tiene ningún sentido. Ningún sentido. La fe del Evangelio hubiera sido vana, totalmente vana, inútil, sin propósito. Esta es la idea acá, ¿no? Inútil, sin propósito, sin efecto. Hermanos, un Salvador muerto sería igual que cualquier ídolo, ¿no? No puede hablar, no puede salvar a nadie, no puede dar esperanza a nadie. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. La predicación es vana, la fe es vana. Nosotros no vamos a resucitar. Y entonces tendríamos que ir corriendo atrás de esta filosofía, ¿no? Sé feliz,
Viví tu vida, disfrutala porque es una sola y no hay nada más. Sería bueno todo. Pero hay otra consecuencia que muestra acá Pablo, sería la número 4. Entonces, si no hay resurrección, consecuencia sería todos los testigos y la iglesia serían unos mentirosos. Todos los testigos y la iglesia, porque la iglesia es la que proclama este mensaje hoy, ¿no? Serían unos mentirosos, unos impostores. Miren el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Miren acá esta palabra acá, somos hallados, ¿no? Esta calidad tiene sentido, ¿no? Hay un juicio. Hay un juicio y uno tiene que testificar en ese juicio, ¿no? Y dar su testimonio, testifica, pero es hallado un testigo falso. Esta es la idea acá, ¿no? Esto es lo que te está pintando esta palabra, ¿no? Hay un juicio, alguien se para a dar su testimonio, pero su testimonio se descubre, es un testimonio falso. Es un falso testigo. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces lo que está diciendo Pablo es somos descubiertos dando un mensaje falso. Somos falsos testigos porque decimos que Cristo resucitó, pero en realidad no es lo que pasó. O sea, seríamos igual que cualquier otra religión. Seríamos igual que cualquier otra secta. No habría diferencia entre un idólatra pagano y un creyente. Seríamos falsos testigos. Porque hemos, dice Pablo, testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Miren, hemos testificado, Pablo está hablando ahí, ¿no?, de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, Pablo se incluye, ¿no? Él, los apóstoles, pero hermanos, no solamente es el testimonio de los apóstoles, aquellos que vieron a Cristo resucitado. Fueron muchas personas, ¿no? La iglesia que tiene la responsabilidad hoy de predicar este evangelio, lo que hicieron ayer algunos de nuestros hermanos, ¿no? Y antes de ayer salir a la comunidad y predicar el evangelio. Falsos testigos, falsos predicadores. La iglesia sería una iglesia impostora, mentirosa. Todo, absolutamente todo, queda anulado sin la resurrección. Sin la resurrección. Hermanos, negar la resurrección, entonces, es decir, los apóstoles, los testigos, la iglesia primitiva, toda la historia de la iglesia, todos estos años que el Señor ha ido afirmando iglesias, todos, absolutamente todos, mentirosos, falsos testigos. Porque están diciendo que Dios levantó a Cristo de los muertos cuando en realidad eso no pasó. Cuando en realidad eso no pasó. Pero Pablo dice, ¿no? Si en verdad los muertos no resucitan, está mostrando que esta sería la consecuencia si esto fuera real. Él no está diciendo que es real, ¿no? Esta sería la consecuencia. Pablo predicó a Cristo resucitado. Por eso Pablo dice, hemos sido hallados, ¿no? Pablo predicó, este fue el mensaje de Pablo. Versículo 3, lo vimos recién, 4, ¿no? El mismo capítulo. Pero podemos ir a la Escritura y ver cómo él recuerda una y otra vez, predica una y otra vez esta predicación de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, tu testimonio sería falso si Cristo no hubiera resucitado. No solo a los apóstoles, sino que la iglesia hoy sería una falsa iglesia. Y de nuevo, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó. Pablo sigue dando este argumento. Pablo sigue mostrando cuáles serían las consecuencias que tendríamos si no existiera la resurrección de los muertos. Entonces, de nuevo, en primer lugar, Cristo no hubiera resucitado. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección, la predicación del Evangelio es vana.
Si no hay resurrección, entonces la fe en Cristo es vana. Si no hay resurrección, entonces todos la iglesia serían unos mentirosos. La consecuencia 5. Versículo 17. La iglesia estaría todavía en sus pecados. Esto es lo que Pablo dice ahí en el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mira, ahí comienza el versículo y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Acá esta palabra vana, aunque parece la misma que la que leímos recién, es otra palabra, ¿no? Esta palabra vana está mostrando acá, es la palabra de algo sin fruto. Algo que no tiene ningún efecto. No puede producir nada. Es inútil. Es inútil. Esta palabra vana aparece, por ejemplo, para Santiago hablar acerca de una religión vana. Capítulo 1 de Santiago, versículo 26. Algo vano, algo inútil. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, es sin fruto. Y claro, la consecuencia de eso sería esto, ¿no? Si la fe es sin fruto, no produce nada, entonces la consecuencia sería, lo dice el versículo, aún estáis en vuestros pecados. O sea, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sin fruto, que no puede producir nada, la consecuencia es esta, ¿no? Aún estáis, dice Pablo, muertos en vuestros pecados. Hermanos, si es que no hay resurrección y Cristo no resucitó, si es que nuestra fe es inútil, es vana, entonces seguimos inmersos en nuestros pecados, viviendo una vida religiosa, viviendo una vida donde está guiada o está avanzando por un montón de métodos falsos, ¿no? Un esfuerzo intenso, cansador, tratando de mantenerme viviendo en santidad, ¿no? Pero estoy muerto en mi pecado. Aún estaría muerto. Esta es la consecuencia de esto que plantea Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces esta fe sin fruto lo que hace es nos mantiene muertos en nuestros delitos y pecados. Y engañados y confiando que todo está bien, que al final del túnel hay una luz que nos está esperando, ¿no? Pero estamos muertos en nuestros pecados. O sea, hermanos, Dios no nos declaró justos. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio y sin la resurrección, entonces no hay esperanza. Estamos muertos. No hay ninguna razón para que podamos escapar a esta realidad. Ustedes recuerdan Romanos capítulo 6, la paga, el salario de nuestro pecado es la muerte, el castigo, la separación. Si no hay resurrección, entonces la muerte de Cristo hubiera sido vana. Y entonces nosotros estaríamos hundidos en nuestros pecados. Ustedes pueden leer, anotar si quieren Romanos capítulo 4, versículo 24 y versículo 25, como Pablo nos muestra que Dios levantó de los muertos a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo está mostrando, esta sería la consecuencia si no hubiera pasado, pero lo que en realidad pasó, hermanos, es que Cristo fue levantado, Él resucitó. Y entonces, lo que dice ese pasaje de Romanos, Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, no estamos muertos, el creyente no está muerto en su pecado. Rápido, la consecuencia número 6, ya estamos llegando al final. Todos los que antes creyeron, o todos los que murieron en Cristo, perecen eternamente. Esa sería la consecuencia 6.
Mira lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si la fe fue inútil, si seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces cuando llegue el fin de esta vida, lo que sucede es que vamos a perecer. Y entonces, Pablo está diciendo, aquellos que murieron en Cristo, aquellos hermanos que han partido, se han adelantado, ellos perecieron. Esta es la idea acá, ¿no? De perecer. No hay manera de escapar a esta realidad, ¿no? Este perecer eterno, este castigo, este juicio eterno. Hermanos, no hay manera de escapar de esta realidad sin la resurrección. Si esto es así, si es que Cristo no resucitó, si es que no hay resurrección de los muertos, entonces aquellos que durmieron en Cristo se perdieron en realidad, ¿no? Están durmiendo. Pero Pablo está mostrando, ellos durmieron en Cristo. Esta sería otra consecuencia entonces, ¿no? Aquellos que han muerto, que han dormido en Cristo, entonces realmente ellos perecieron. La consecuencia número 7, los cristianos seríamos los más miserables. Entonces no solamente que todo lo que mencionamos recién sucedería, ¿no? Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, la predicación es vana, los apóstoles de la iglesia son falsos testigos, hay una fe sin fruto que nos mantiene muertos en nuestros pecados, los que durmieron en Cristo en realidad perecieron. Pero no solo eso, Pablo dice, si es que no hay resurrección, los cristianos seríamos los más miserables. Miren el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren la forma en la que Pablo plantea esta consecuencia, ¿no? Hipotética, si es que no hay resurrección. Entonces Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. O sea, en otras palabras, hermanos, si es que en esta vida vivimos como un creyente, ¿no? Si es que en esta vida vivimos solamente esperando a Cristo, si es que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene eso como objetivo, Cristo, el que resucitó, va a volver, va a resucitarme. Si es que vivimos solamente esperando a Cristo, pero en realidad Él no resucitó, entonces, dice Pablo, hermanos, somos los más miserables de todo el mundo. Somos los más miserables de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Miren ese solamente, ¿no? Si solamente en Cristo y nada más. Si en esta vida solamente esperamos. Esa es la idea ahí de expectativa, ¿no? Esa es la idea acá de certeza, ¿no? Estamos esperando, confiando. Tenemos esta certeza, pero Él no resucitó. Entonces, dice Pablo, somos miserables. O sea, no solo que vamos a morir, no solamente que estamos en nuestro pecado, sino que en la vida vivimos de una forma miserable, engañados, corriendo atrás de algo que no es real, esperando algo que nunca va a llegar. Vivimos en un cuento de fantasías. ¿Qué vida tan miserable esa? Una constante miseria todo el tiempo. Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, entonces, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que si solamente esperamos a Cristo, pero en realidad no hay resurrección, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración. Esta es la idea acá, esta palabra es la idea de lástima, ¿no?
Es la idea acá de alguien que está en absoluta necesidad, alguien que es miserable, alguien que es despreciable. Esta es la idea acá, ¿no? Ustedes saben que el apóstol Juan usa esta palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y acompáñenme ahí rapidito porque quiero que vean en el contexto en el que él usa esta palabra. Ustedes se acuerdan, ahí el apóstol Juan está dando el mensaje a la iglesia de la Odisea y él dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, que ahí está nuestra palabrita, pobre, ciego y desnudo. Miren el énfasis del apóstol Juan, ¿no? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra miserable, el apóstol Juan la usa en ese contexto para mostrar la miseria, para mostrar la absoluta necesidad, el estado despreciable de esta iglesia. Es la misma palabra que Pablo usa acá, ¿no? Si es que solamente en esta vida estamos esperando a Cristo, pero no hay resurrección, entonces somos los más miserables. Si Cristo no resucitó, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Hermanos, si no hay resurrección, entonces estamos en un lío, estamos en un problema muy grande. La iglesia de Corintios estaría en un problema muy grande, muy serio, porque no solamente estarían muertos en sus pecados, porque están creyendo una fe falsa. La predicación es vana, son testigos falsos, sino que en esta vida somos miserables. Somos miserables, hemos perdido eternamente y en esta vida estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Somos miserables, somos tontos. Ahora, hermano, nosotros sabemos, ¿no? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y entonces porque Cristo resucitó, todas esas afirmaciones que Pablo acaba de señalar hace que sean contrarias. Si Cristo resucitó, y Él lo ha hecho, cada una de esas consecuencias ahora se tornan al revés. Entonces, si Cristo resucitó, entonces, hermanos, Cristo avivó, ¿verdad? Él resucitó. La predicación favorece. La predicación del Evangelio es el mensaje más dulce que una persona podría escuchar. La predicación se convierte en algo central. Si Cristo resucitó, que lo ha hecho, entonces la fe en Cristo no es vana, sino que es lo más precioso que alguien puede confiar, que puede abrazar. La fe en Cristo es lo más precioso. Ya que Cristo resucitó, entonces los testigos no son testigos falsos. La iglesia, su mensaje es un mensaje verdadero. Es un mensaje que tiene poder para transformar vidas. El mensaje de la iglesia es verdadero. Y porque Cristo resucitó, no estamos muertos en nuestros pecados, hermano. Ya no estamos más en nuestros pecados, ahora estamos en Cristo. Hemos sido justificados. Y porque Cristo resucitó, esas personas que murieron en Cristo no están muertas, no están perdidas en su pecado. Estas personas están vivas. Estas personas van a ser resucitados, sus cuerpos van a ser resucitados. Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Están gozando en la presencia de Cristo. Entonces, porque Cristo resucitó, no somos miserables, sino que somos personas dichosas en este mundo. Somos personas que hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces somos dichosos en este mundo. Somos bienaventurados por haber gozado de esta realidad. Hermanos, si no hay
resurrección de los muertos, estamos en un caos, estamos en un problema serio. Pero si la hay, que la hay, entonces esto se torna al revés. Qué privilegio es ser la iglesia de Cristo. Qué privilegio es que Cristo nos haya encontrado, nos haya salvado en su gracia. Por esa razón, ahí en Hebreos capítulo 11 tenemos esta lista de hombres que no fueron tontos, ¿no? Hombres y mujeres que no fueron tontos, sino que ellos fueron personas dichosas, que vivieron esta vida mirando lo eterno, mirando lo porvenir, esperando a Cristo. Bueno, tengo que terminar ya por el tiempo. La pregunta sería para nosotros en esta mañana, a la luz de esta realidad, de esta verdad que hemos recordado, que Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¿Estás viviendo tu vida a la luz de esta realidad? ¿Estás viviendo tu vida en pos de este propósito supremo? Cristo resucitado, volviendo a buscar a su iglesia, resucitando a los que han muerto en Cristo. ¿Estás viviendo tu vida a la luz de esta realidad?